Mi nombre es Jesús Alberto Lazo Trujillo y soy parte del equipo 3. Mi nombre es Juan Carlos Lanzagorta Rojo y soy integrante del equipo número 3. Mi nombre es Alberto Torres Victorino y soy integrante del equipo número 3. Mi nombre es José Carlos Sarmiento Sánchez y formo parte del equipo número 3. Soy José Manuel López González y en esta ocasión me toca explicar el principio de funcionamiento y la simulación para la prueba de un inyector automotriz. A continuación explicaré un poco de cómo realizamos nuestra simulación, nuestro dispositivo de prueba, y continuaré con la simulación en Proteus. Tenemos el siguiente esquema, el cual a grandes rasgos contiene todos los elementos necesarios para el control de un inyector electrónico. La parte más importante es la unidad de mando. En ella recibe señales de sensores colocados en el automóvil, procesa estos datos y en base a ello activa o desactiva la inyección en cada uno de los cilindros de nuestro vehículo. En este caso tenemos, por ejemplo, volumen de aire, temperatura de aire, entre otros puntos. Lo que nos interesa a nosotros es controlar el pulso, el ancho de pulso que entregará nuestra unidad de mando al cerrar el circuito con el inyector. Sabemos que el inyector de gasolina no es más que un electroimán, similar a un relevador, el cual al circular una corriente por la bobina, esta crea un campo magnético que ejerce una determinada fuerza de atracción sobre la armadura, que en este caso se sustituye por una aguja cónica que abre o cierra el orificio de salida. Y entonces prácticamente conectaremos nuestro probador a las dos terminales de un inyector independiente y permitiríamos el encendido o apagado de la mezcla aire-combustible. Tenemos el siguiente esquema. Es un esquema de conexión con un osciloscopio que nos permitirá observar cómo es la señal al conectar el osciloscopio a una de las terminales del inyector. Tenemos la unidad de control, un transistor que abre o cierra la conexión a tierra y el inyector siempre está conectado a la alimentación. Por tanto, si tenemos un osciloscopio conectado, veríamos el siguiente esquema. 12 volts en todo momento. Cuando se cierra el circuito en el transistor, veríamos una conexión a tierra o a masa, un pico de voltaje, principalmente generado por las conexiones en el automóvil, y de nuevo volveríamos a 12 volts. Dependiendo del sistema de inyección que se emplee, los inyectores pueden ser alimentados de tres maneras diferentes. La primera forma, y la más convencional, es la de corriente constante. El inyector recibe un solo impulso de duración determinada. La anchura depende de las condiciones de funcionamiento del motor y la corriente que recibe el inyector mientras dura el impulso es constante. En el siguiente, en lo que observamos en pantalla, podemos ver un pico de tensión. Además, los inyectores utilizados con este sistema disponen de una resistencia en serie o son de elevada resistencia interna, aproximadamente de unos 15 ohms. Utilizaremos este tipo de inyección para nuestro probador de inyector. El siguiente sería el de doble impulso, que el inyector es alimentado mediante dos impulsos. El primero suministra una corriente inicial de valor alto para que abra rápidamente y el segundo impulso retiene la aguja, manteniéndolo abierto hasta alcanzar el tiempo total. En este tipo de inyección observaremos dos picos de voltaje y también controlaremos el ancho de pulso como el tiempo de inyección. Por último se tiene la modulación de impulso. El inyector recibe un impulso básico que le suministra al inyector una fuerte corriente inicial para que abra instantáneamente. Después se aplica un tren de impulsos de breve duración que limita la corriente del inyector manteniéndolo abierto.
Como he mencionado, utilizaremos el tipo de inyección convencional o de corriente constante. Para realizar nuestro probador de inyector, se realizó una simulación en Proteus 8 y tiene el mismo principio de funcionamiento que el probador realizado anteriormente para la válvula de mariposa, el LM555 y el MOSFET IRFZ44, con la diferencia de que se modificó para que el periodo del ancho de pulso sea en 750 milisegundos en alto y 250 milisegundos en bajo para máxima velocidad, y 250 milisegundos en alto y 750 milisegundos en bajo para mínima velocidad. Para realizar esto se ocuparon modificaciones que están dadas por estas dos resistencias colocadas a los extremos del potenciómetro que va a controlar el ancho del pulso, además de que se calculó el valor para el condensador que va conectado al trigger de nuestro LM555, el cual varió de 68 nanofaradios para el probador anterior a 57 nanofaradios, que nos permitiría el ancho de pulso indicado por el profesor. La salida del LM555 va conectado al gate de nuestro transistor, lo cual permite la apertura o cierre de la compuerta del transistor para la conexión de nuestro inyector, en este caso indicado por un LED. Como se explicó anteriormente, el inyector todo el tiempo está conectado a alimentación a 12 volts, y cuando el PWM controlado por el LM555 acciona el gate, realiza una conexión entre la terminal del inyector y tierra. Es por ello que se le conoce como control por pulsos negativos. Si tenemos el inicio de nuestra simulación, observaremos el funcionamiento de nuestro inyector y el ancho de pulso de nuestro PWM. Se pide entonces un cuarto en alto, o 250 milisegundos en alto, y 750 milisegundos en bajo, en un extremo, y a continuación, al variar el potenciómetro, también variaríamos el ancho de pulso, por tanto tendríamos 250 milisegundos en bajo y 750 milisegundos en alto. De esta manera cambiamos la inyección en el cilindro. Para finalizar con la explicación de nuestra simulación, activaremos el canal A, el cual es el nodo, está colocado en el nodo entre el inyector y nuestro transistor. En este punto podemos observar el comportamiento de la relación que hay entre el PWM y la activación de nuestro inyector por pulsos negativos. En este nodo observaremos lo siguiente. La línea morada es el PWM del LM555 y la línea amarilla lo que se está midiendo en este punto. Entonces, cuando el PWM está en alto, nuestro transistor permite el flujo de corriente de drain a source, por tanto estamos midiendo la tierra de nuestro dispositivo. Cuando nuestro PWM se encuentra en bajo, estamos midiendo los 12 volts que todo el tiempo están alimentando nuestro inyector.